Primero ponemos en contexto porque por ahí es bueno que hacer un poco de pedagogía más allá de los resultados de una muestra o un muestreo de ideas de la ciudad. En la Carta Orgánica de 1995 está establecido una serie de instrumentos de participación democrática directa. Y esto tiene que ver con otorgar una cuota de mayor poder a la ciudadanía, que se contrapone cuando solamente los gobiernos, una vez elegidos, son los que deciden absolutamente qué se hace y qué no. Durante casi 30 años este proyecto ha estado durmiendo, digamos, como los otros instrumentos de participación democrática directa, y bueno, se ha puesto en marcha. Este año hubo una iniciativa el año pasado de un concejal, lo vamos a decir, el concejal Lucas Panelo, que, bueno, en estos juegos de la política quedó un poco ahí cajoneado, y este año lo retoma el señor intendente actual, por supuesto, y sale la ordenanza que pone en marcha, digamos, este instrumento. Y bueno, por si alguno se la perdió, no sabe bien de qué se trata, simplemente la ciudadanía presenta ideas sobre una parte del presupuesto, me parece que es el 1% que está establecido. En algunas democracias muy avanzadas, como países nórdicos o noreuropeos, y en Suiza, por ejemplo, va más o menos entre el 30 y hasta el 80% del presupuesto lo va decidiendo la población. O sea, el gobierno acata lo que la población decide en este tipo de instrumentos. Es como mucho más democrático. Es mucho más democrático. Bueno, se abrió el juego, digamos, a presentar ideas. En el primer mes no había, o el primer tiempo, digamos, no había funcionado mucho. Es un instrumento totalmente nuevo. Creo que había 5 propuestas. Después se prorrogó, me parece que un mes más. Y ahí fue donde yo también me enganché, porque al principio yo no iba a presentar por este rol que uno tiene de representatividad democrática durante estos años, hasta las próximas elecciones, por haber sido candidato. A veces me parece que hay ciertas cosas que uno debe actuar y en otras no tanto, pero yo estoy siempre a favor de la mayor democratización posible, y cuando supe que solo había unos pocos proyectos dando vuelta, digo yo, bueno, hay que participar. Hay que apoyar esta iniciativa y esta movida, ¿no es cierto? Bueno, y hubo finalmente 33 propuestas. Se creó una comisión ad hoc, que son los 5 secretarios del municipio y un concejal, que bueno, hicieron como un tamiz, una preselección de proyectos que fueron los que se pusieron a disposición o a criterio de la ciudadanía para que eligieran. Una votación popular, se votaba en el sitio del municipio con el sistema CIDI, el ciudadano digital, para que no hubiera el voto. No repetir voto, ¿no es cierto? Y bueno, desconozco, sería interesante eso, que también lo hicieran público, qué participación hubo y demás. Eso no se dijo. Bueno, y había 6 categorías. Esto también me llamó la atención, que una categoría quedó desierta, es decir, nadie presentó proyectos, y creo que era la de los microemprendimientos, los de emprendimiento, no sé cómo le habían puesto de título a esa categoría. Es raro en estos tiempos, me llamó la atención eso, pero bueno, así es. Y en las otras 5 categorías hubo proyectos que fueron presentados, y bueno, la ciudadanía eligió. Entre los proyectos elegidos, que serían 5 en principio, bueno, estaba el que había presentado yo, que es parte del paquete de pequeños proyectos que estaban en la cartera dispuesta a elección de la ciudadanía en el 2023. Pero bueno, son de los proyectos que casi uno no puede explayarse, porque bueno, nosotros tuvimos una campaña muy breve, de muy bajo presupuesto. 12 de los 18 medios nos ningunearon y no existimos para ello durante el proceso. Entonces todo eso achica el modo de expresar. Bueno, tomamos un proyectito de eso que nos parecía que se ajustaba al presupuesto disponible, porque es muy pequeño, porque es el 1% repartido en las 6 categorías.
Entonces quedaban como máximo 5 millones de pesos, y hoy 5 millones de pesos para cualquier proyectito que se quiera hacer, que es un proyecto de escala urbana, se supone, no es dinero, digamos. Pero bueno, ahí entonces armamos un proyecto, buscamos el que pudiera barrer transversalmente con distintos campos de acción, y la idea fue un taller de reciclado. Te hablo directamente ya del proyecto en sí que presentamos nosotros. Un taller de reciclado que es tan amplio como voluntad, imaginación e ingenio haya en la población. Pero para hacerlo muy concreto, para darle puntapié inicial a este taller de reciclado, se me ocurrió focalizar en reciclado de bicicletas, pensando un poco, eso desconozco porque tiene que ver con cuestiones judiciales, esas bicicletas que a veces son robadas o son encontradas o desguazadas, que hay en el basural suele haber una enorme cantidad, pero también pensando que en cada casa no, pero bueno, en una buena cantidad de casas en la ciudad hay alguna bicicleta por ahí un poco desmantelada o no tanto, que ya nadie usa, y me pareció interesante porque esas bicicletas recicladas, la propuesta es en ese sentido, podían ser el medio de transporte del que por circunstancias económicas no pueden acceder los pibes, por ejemplo, para ir a la escuela. Entonces la idea es que esas bicicletas recicladas vayan en comodato a escolares, tanto de nivel secundario y nivel primario de la ciudad, que bueno, tengan una dificultad para tener su propio medio de transporte. Y también pensando que el armar una bicicleta, el reacondicionar una bicicleta, tecnológicamente no es una cosa tan sofisticada, casi con unos tutoriales de YouTube se puede hacer, los mismos pibes podían participar. Pensaba que los estudiantes de la Exenet, del Favaloro, en algún taller también podían, como práctica, soldar y todo eso, por ejemplo. Claro. Y después porque las herramientas o los insumos necesarios también podía ser algo accesible en el sentido de reciclado. Alguien puede tener, qué sé yo, pedales, cubiertas, ruedas de bicicleta por ahí. Entonces me parecía que era un proyecto que se nutría de distintos aspectos, aportaba a distintos campos y que con el magro presupuesto que se le asignase podía ponerse en marcha. Y si funcionaba el taller de reciclado como concepto muchísimo más amplio, bueno, ya para el año que viene podía estar, o para el siguiente, porque esto en realidad comenzaría con el presupuesto 2025, o en el año presupuestario 2025, entonces ya para 2026 el taller de reciclado podría estar en marcha. Podría generar mano de obra. Y generar también mano de obra, como vos decís. Y me inspiré también una cosa emocional que me gusta rescatar, porque son esas cosas que a veces ya van quedando en el olvido. Hace unos años hubo una persona que conocía a unos pibes, 2 amiguitos, de los cuales uno tenía una discapacidad motriz, y los pibes no podían andar recorriendo la ciudad como acostumbramos todos cuando hemos pasado por la pubertad y la adolescencia. Porque claro, uno iba en bicicleta, pero el otro tenía que movilizarse en silla de ruedas. Entonces este señor hizo un reciclado de bicicletas, pero inventó una bicicleta para que los 2 amigos pudieran recorrer la ciudad. Hubo notas a nivel nacional. Fue muy interesante. Entonces también me inspiré en esa voluntad genuina, en donde el señor no buscó ningún tipo de elogio ni retribución alguna. Simplemente puso de sí a su conocimiento y los pibes recibieron esto, que me parece que para ellos es una experiencia de vida muy interesante. Así que bueno, cuando el proyecto fue elegido, también esto lo digo porque yo en este tipo de cosas me gusta ser muy claro, creo que hubo unos errores, como se comete cada vez que uno hace por primera vez algo. Se estableció para asegurar que los jóvenes, que en la Oulaye cuando decimos jóvenes nos referimos a los adolescentes, para que los adolescentes tuvieran un proyecto en sí, se generó el rubro proyecto joven. Y al hacer eso se comete un error, porque estás poniendo un grupo etario, pero que en rigor de verdad va a barrer con todas las otras categorías. Entonces, ¿qué sucedió? Hubo 2 proyectos, en este caso, dentro del rubro proyecto joven,
que tenían que ver también con el área o el rubro educación, que es donde estaba puesto el proyecto de mi autoría. Y tuvieron que competir en el área proyecto joven, en lugar de hacerlo, por ejemplo, como hubiera correspondido, hubiera sido lógico, en el área educación. Eso hizo que el proyecto que yo presenté, creo que era el único, no creo, era el único dentro del rubro. Hubo otro rubro que pasó lo mismo. Y esto, bueno, conlleva, digamos, se presupone que lo elija o lo vote alguien o lo vote, queda, digamos, ya como proyecto designado. Pero lo hago notar para corregir para las próximas ediciones esto, ¿no? Y por otro lado, yo no lo tomo como creo que se lo tomó, como un concurso o ese tipo de cuestiones de competencia o de competitividad. Carlitos, ganaste. Claro, no lo tomé así. Tu proyecto ganó. Se hizo un acto el otro día con una entrega de diplomas, todo ese tipo de cuestiones, a los que yo suelo ser bastante reacio, pero bueno, es parte del juego. Porque en rigor de verdad me parece mucho más trascendente. Los proyectos se supone que son importantes, pero más allá de los proyectos en sí, del resultado de la votación en sí, me parece mucho más trascendente el hecho de poner en práctica este instrumento de democracia directa, de que la población empiece a decidir algo más sobre lo que se hace. Bueno, hubo 5 rubros que fueron votados, un proyecto por rubro, y la comisión ad hoc decidió que con el dinero del rubro que había quedado desierto y con los menores presupuestos asignados a los proyectos elegidos, bueno, ellos decidían sobre las otras propuestas, incorporarlos también para ponerlos en marcha, o sea que abrió el juego mucho más allá de lo que estaba previsto. Con estas cosas que está bueno eso, porque muchos más proyectos se van a poner en marcha, pero en lo estructural de la idea no está tan bueno, digamos, porque de última termina decidiendo esta comisión ad hoc, que es justamente medio como contradictorio a lo del presupuesto participativo. Pero bueno, es la primera edición, los errores se van corrigiendo. Me llamó la atención, por lo menos a mí se me escapó, me pido disculpas si no lo registré, que en ese acto, en el pequeño discurso del señor intendente y la pequeña introducción del secretario a cargo, no se hiciera énfasis en lo que yo creo que hay que hacer énfasis. Esto estaba en la Carta Orgánica desde hace 30 años, como otros instrumentos de participación democracia directa que aún no se han puesto en marcha. Se puso en marcha por primera vez este año. Y también me llamó la atención las palabras del secretario a cargo, que dijo: esto es una política gubernamental nuestra, etcétera, etcétera. Bueno, sí, está bien. La toma de decisión de algo que hace 30 años no se puso en marcha y se pone en marcha es una toma de decisión gubernamental, pero más que una cuestión positiva, digamos, o una virtud de política gubernamental actual, es una obligación. Está en la Carta Orgánica Municipal. Y en la Carta Orgánica Municipal hay otros instrumentos de participación democrática que este gobierno, como los que han pasado durante 30 años, están obligados a ponerlos en marcha. Esto es para que nadie se ande poniendo cucardas de más. Yo acostumbro a decir las cosas claras cuando se me da la oportunidad de lo que creo como ciudadano, ¿no es cierto? Así que bueno, cuando me dijeron que el proyecto había sido elegido, nada, no es tampoco que me voy a creer nada. Y vamos a aclararlo también, porque es muy gracioso, porque por ahí en chiste y por ahí no tan chiste, como esta cosa es nueva, se presta confusión. Más en un municipio que no es una cuestión de nuestro municipio, es una cuestión de la política de las últimas décadas en la Argentina, o desde siempre, vaya a saber, y no solo en la Argentina. A veces van particulares o ciudadanos, solicitan algo y el municipio otorga. Son una especie de subsidios o algo para hacer algo, se supone. Estos dineros públicos no van en el sentido de para las personas o las instituciones que los hemos creado en el sentido de subsidio, sino que es un dinero público
que en lugar del gobierno decidir en qué lo va a usar, lo decide la ciudadanía, y en eso es donde están las autorías de personas o de instituciones. Bueno, propone la ciudadanía, exactamente, pero decide, o sea, este grupo de ad hoc. Para hacerlo concreto, para que se entienda en el ejemplo bien concreto, el proyecto que yo presenté tiene una asignación presupuestaria de 2,5 millones de pesos. Sí. Yo, Carlos Iván González, no recibo ni un centavo de los 2,5 millones de pesos, sino que son 2,5 millones de pesos asignados a un proyecto que he presentado como autoría. Claro. Hay instituciones que fueron quienes presentaron proyectos para sí, y van a recibir las instituciones en sí, pero lo reciben para ese proyecto, porque fue presentado el proyecto en ese sentido, sí, para esas instituciones. Esto hay que dejarlo claro porque a veces lleva a la confusión cuando no se entiende muy bien y no se explica muy bien de qué se trata este instrumento. Bueno, queda así. Así que esto recaerá en el área, no sé cuál es la secretaría, supongo yo que será la Secretaría de Gobierno, que tiene el área de educación a cargo. Y bueno, y se empezará después a instrumentar dentro de ese área. Ya nos han dicho que si las secretarías necesitan una ampliación, digamos, o algún tipo de enfoque de parte de los autores de los proyectos, nos van a convocar, y para eso, por supuesto, estamos. Pero todo esto es una participación ciudadana sin ningún tipo de interés más que aportar una idea que fue elegida por pares de la ciudadanía.